Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces seguimos con este módulo número 2. En este caso ya pasamos estamos en el video número 3 de este módulo, en el tercer tema, de hecho, del módulo número 2. Y seguimos entonces, bueno, con las herramientas que se le proponen desde el curso, que creemos que pueden ser útiles para su labor cotidiana vinculadas obviamente a la comunicación asertiva, ¿sí? Bueno, en este caso debo agradecer nuevamente a la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, eh, tanto a Karina Moral como a Laura Thierry, que son las personas que me convocaron para poder hacer esta capacitación. Y también agradecer a ustedes que están del otro lado y que se hayan interesado en esta temática y que podamos construir entre todos este conocimiento sé que es así, que de hecho cada uno de ustedes ya han transitado, ¿sí? Tienen un tránsito, digo, un camino recorrido, tanto en instituciones y incluso muchos de ustedes en el ámbito académico también. Así que es mucho más enriquecedor poder aprovechar todo ese conocimiento, esa empiria que tienen también de haber trabajado y tener conocimientos teóricos también que podemos compartir, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es hablarle acerca de este tema, ¿sí? El método DESE, que es un acrónimo, ¿sí? Significa, ahora veremos lo que significa, y bueno, que esto está enmarcado, como ya le he comentado, dentro de, bueno, dentro de estos 4 temas que son los que pertenecen a este módulo número 12. Y por último, bueno, nos falta ese otro video que sería de las 6 actitudes de escucha de Porter, ¿sí? Que bueno, seguramente eh, próximamente ya lo podrán ver. Así que bueno, pasamos directamente a este método. Como ya saben, mi nombre es Leonardo Bacache, ¿sí? Y bueno, espero que sea de su agrado, insisto siempre con esto, que sea de su agrado el material. Se ha hecho una búsqueda bastante importante, bibliográfica además, para que que tenga estas dos funciones, que sea útil, pero que a la vez tenga un sustento teórico que valga la pena para que ustedes lo puedan después buscar información y encontrar y que puedan vincularlo con los autores con los cuales se van a trabajar y demás, ¿sí? Bueno, en este caso el método DEX, ¿no? DEC, DEX, está vinculado a la comunicación y habitualmente se lo utiliza, es una herramienta que proviene, ¿sí? Bueno, también de la psicología, pero se lo utiliza principalmente con la comunicación no violenta, ¿sí? Por lo menos es una de las herramientas que ustedes podrán buscar información y van a encontrar con que ahí aparece como de manera más habitual, ¿sí? De hecho, es una herramienta para entender la comunicación, pero bueno, está más vinculado a ello porque se lo utiliza mucho más, o por lo menos hay más prácticas y demás que recomiendan este método, ¿sí? Bueno, pasamos a un jueguito entonces, no un juego, sino una imagen que ustedes pueden analizar, ¿sí? Y donde vamos mi propuesta es que ustedes vean ahí, ¿sí? Que, que no todos vivimos las cosas de la misma forma, ¿sí? No todos experimentamos las situaciones, aquello que nos pasa de la misma forma, y no todos tenemos las mismas condiciones, ni habilidades, ni aptitudes, ¿sí? Para afrontar las situaciones. Fíjense en este caso, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden observar, ¿no? Un animal, el mono pregunta a la jirafa, ¿está profundo ahí? Y bueno, el otro le dice, me llega al cuello, ¿sí? Obviamente ustedes se imaginarán que una jirafa tiene diferencias físicas, ¿sí? Totalmente disímiles a las que tiene el mono, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos diferencias que no nos hacen ni mejores ni peores, ¿no? Pero nos hacen diferentes. Entonces, muchas veces, del trabajo que debemos hacer es aceptar que el otro con el cual estamos trabajando puede ser diferente y de hecho lo es, pero también podemos encontrar puntos en común donde podemos trabajar juntos. Así que un poco tiene que ver con eso, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, la comunicación interpersonal, ustedes saben que es un tema, si la comunicación interpersonal es un tema muy, muy complejo y muy difícil de abordar en algunas situaciones, pero también a la vez muy apasionante poder ir interpretando y analizando distintas cosas que podemos ir descubriendo, ¿sí? Que a veces
con algunas simples herramientas podemos llegar a solucionar cosas que parecen casi, bueno, muy difíciles de resolver. ¿Para qué se utiliza habitualmente este método? Bueno, se utiliza para resolver conflictos, ¿sí? Cuando el conflicto ya casi es inminente, como dice ahí, o con una situación delicada, ¿sí? Con fuertes discrepancias. Bueno, una situación de conflicto de cualquier forma, entonces uno podría aplicar este método, ¿sí? Bueno, el primer requisito que se tiene para poder aplicar este método es, bueno, debo escuchar empáticamente al otro. La empatía, en el sentido que se lo he mencionado en otros videos, que la empatía no solamente es saber escucharlo, sino ponerme en el lugar del otro, y además de poder ponerme en el lugar del otro, también tratar de interpretar o de comprender sus emociones, y por qué no sus pensamientos. No comprenderlos de manera imaginándomelos o tratando de adivinarlos, sino entender la situación en la que se encuentra. Entonces, un poco la empatía es un ejercicio sumamente importante. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es escuchar al otro, ¿sí? Ante aquello que tiene, ¿sí? Para decirnos, al otro, a la otra, para decirnos. Y en base a eso, ¿sí? Sacando, o sea, desgajando todo eso que nos contó, que nos dijo, poder aplicar este método en 4 pasos, ¿sí? ¿Qué significa entonces cada una de estas letras? Bueno, describir, expresar, explicar y consecuencias, ¿sí? Todas están como, de alguna forma son como una secuencia de la otra, ¿sí? Y están como encadenadas una a la otra para que, en esa secuencia para que se puedan ser utilizadas, ¿sí? Entonces lo primero que hay que analizar acá sería, bueno, describir qué, la conducta no deseada del otro. Expresar qué cosas, el sentimiento negativo que nos provoca, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que seguimos tratando esto, ¿no? El pensamiento, los sentimientos, lo seguimos tratando. Entonces, lo primero que pasa es, podemos darnos la posibilidad de escribir la conducta, aquella deseada que no nos parece como acorde, ¿sí? Segundo, entonces, expresar ese sentimiento negativo. Toda conducta nos comunica cosas y nos provoca cosas en nosotros. Entonces, poder explicar eso, ponerlo en palabras y explicar la conducta deseada, ¿sí? Entonces, esto sería como el tercer paso. Describo lo que pasa, cuento, ¿sí? Aquello que me atraviesa de alguna forma, sentimentalmente, emocionalmente, y después explicar cuál sería aquello que debería ser, ¿sí? Lo posible que podría llegar a ser esa conducta deseada. Y por último, el cuarto sería la consecuencia, ¿sí? La consecuencia, que no lo piensa en negativo, sino una consecuencia implica cuál sería el producto de todo eso. En caso de que se siga esa secuencia y la otra persona entienda, ¿sí? Entienda y nos comprenda, y cambie de alguna forma, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Consecuencia beneficiosa de ese cambio que esperamos que haya, ¿sí? Y si este no se produce, ¿sí? La consecuencia negativa de tal posibilidad. Bueno, entonces, abrir ese panorama, abrir las opciones y poder explicar tanto una como la otra, ¿sí? No en un tono de amenaza, sino en la posibilidad que hay de que ese cambio genere mejoras en nuestra relación, en nuestra comunicación, de hecho, y la otra opción también podría ser, en caso de que eso no suceda, cuál sería la consecuencia que nos podría llevar, ¿sí? A estar mucho, a no comprendernos, no trabajar de una buena manera, ¿sí? Y encontrar hacer más difícil nuestra labor cotidiana. Entonces eso podría llegar a pasar. Entonces, de alguna forma, este es el método esto plantea el método, ¿sí? Bueno, entonces, describir la conducta no deseada del otro. Bueno, entonces, se trata de describir la situación en términos de hechos objetivos. Esto lo vimos ya, pero es importante recalcarlo, que un hecho objetivo es no hacer inferencias, ¿sí? Cuando yo estoy describiendo una conducta, no tengo que hacer inferencias no tengo que sacar conclusiones apresuradas de lo que veo. Son objetivas. Una conducta desde el otro lado, de la persona que lo está observando, del observador, debe ser lo más posible objetiva, lo más objetiva posible, ¿sí? Si yo pongo la cargo de inferencias y aquello que yo creo, entonces no deja de ser una conducta y termina siendo un prejuicio que yo tengo
o una idea mía acerca de lo que observé, ¿sí? Bueno, entonces durante un conflicto se retoma la idea del interlocutor, ¿sí? Después de una fórmula, de una reformulación o síntesis de sus actos concretos, ¿sí? Entonces esto, tengo que sintetizar aquello que veo, aquello que observé, ¿sí? Pero sí, la objetividad es fundamental por lo menos en esta instancia, ¿sí? También se pueden describir cuáles son los comportamientos, actitudes y expresiones inadecuadas de la persona con las que lo comunicamos. Bueno, acá también ya ahí abrimos esto, ¿no? El comportamiento también implica actitudes y expresiones. Bueno, hay personas que tienen como esa debilidad, si se quiere de alguna forma, en que expresan, tienen la gestualidad o la corporalidad, ¿sí? Muy a flor de piel, entonces rápidamente expresan, ¿sí? Sus gestos expresan cosas. Pero a veces puede llegar a suceder que aquello que nosotros podemos observar en un gesto o en una actitud no sea la que realmente pasa, le sucede a la persona, ¿no? Y no sea la que quiera comunicar, ¿sí? Entonces, por eso que hay que describirlo y no hay que hacer inferencias, sino hay que sacar conclusiones apresuradas de lo que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales es no cargar de comentarios aquellos de elementos subjetivos, ¿sí? Que entorpezcan nuestro mensaje con las otras personas. Cuanto más simple y específico, mejor, ¿sí? Digo o cuento al otro lo que veo, objetivamente, no lo que creo haber visto, ¿sí? No con mi creencia, con el filtro de mi creencia o lo que sea, atravesándola, ¿sí? Bueno, entonces, para esto, para que se puedan hacer ejercicios de este tipo, describir una o la conducta de alguien que se acaba de observar, ¿sí? Eso puede ser un ejercicio muy interesante y que se puede hacer incluso con otro, ¿sí? De hecho, los investigadores, y digo investigadores sociales, nos debemos ocupar de eso, ¿sí? Describir una conducta no es describir el pensamiento, ni describir eh, eh, lo que está pensando ni lo que está sintiendo, ¿sí? Un pensamiento, la emoción. Con una conducta yo no puedo saber exactamente lo que le pasa al otro. Solamente sí puedo hacer una inferencia, y esa inferencia a veces, si no tengo el ejercicio, digo, afilado el ejercicio de ello, puede ser que saque conclusiones que no sean las adecuadas. Entonces eso. Supongamos, una situación que podemos encontrarnos es, bueno, yo veo desconozco a la persona, la veo, ¿sí? Y empiezo a sacar conclusiones acerca de ella, a decir lo que le pasa, lo que siente. Bueno, entonces la realidad es que no, eso no es posible, porque yo simplemente estoy viendo una conducta, no puedo ver más allá de eso. Entonces, por ahí pasa la objetividad de observar una conducta. Y por otro lado, también como un ejercicio interesante, es retomar la idea, ¿sí? O las acciones del otro, hacer una síntesis de ella y expresarla de modo más objetivo y despersonalizado, ¿sí? Cuando nos aprendemos, o por lo menos hacemos ese ejercicio de despersonalizar, de no ser yo con todo lo que traigo, mis creencias, mis prejuicios, mis valores y demás, y lo puedo contar solamente de la forma más objetiva posible, estaré ahí superando esto que es el sacar mis conclusiones sin antes haber esperado que el otro, la devolución que tiene el otro, ¿no? Bueno, el otro punto, expresar entonces. Expresar el sentimiento. Bueno, acá ya sí, estaríamos hablando tengo que hablar de uno, de nosotros, de lo que nos pasa. Entonces se trata de expresar algunas de nuestras emociones y sentimientos. Obviamente aquellas que nos generan disgusto y demás, o algún sentimiento negativo. Se pueden utilizar estas palabras como tengo la sensación, ¿sí? Esto me hace sentir que, ¿sí? Esto que yo un poco les comentaba, poner en palabra cosas, poner en palabra nuestros sentimientos, nuestras emociones. Siempre a lo largo de los videos he dicho lo mismo, los adultos, los niños, ni para los niños ni para los adultos es fácil poner en palabras nuestros sentimientos, ¿sí? Los sentimientos reales, ¿sí? Uno puede, y más cuando este sentimiento nos genera algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, nos cuesta muchísimo poder expresarlo. Pero bueno, esto también debe ser el ejercicio a desarrollar, ¿sí? Entonces se debe expresar con claridad y moderación, sin ser sarcástico, ni explotar emocionalmente, ¿sí? Tratar de encontrar ese equilibrio para poder expresar ese sentimiento que yo estoy sintiendo
y que el otro debe también poder verlo, ¿sí? Para tratar de comprenderme también cómo estoy transcurriendo esta situación. Bueno, entonces, lo mismo como el anterior, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, dos ejercicios sencillos sería identificar nuestros sentimientos, aquellas situaciones que nos provocan sentimientos, digo, que nos provocan tanto negativos como positivos en nuestra vida, estos sentimientos que hay. Bueno, en la medida que nosotros vamos trabajando en eso, vamos mejorando, ¿sí? Lo que nosotros podemos expresar a los otros. Y lo otro, que no menos importante, es esto que también hemos ido viendo muy así, muy rápidamente, que son los metapensamientos. Bueno, este ejercicio sería como, me pongo en mi lugar, sí, soy yo, pero ¿qué pasaría si yo puedo, el metapensamiento es el más allá de mi pensamiento, ¿sí? Hacer consciente es como si otra persona, si yo mismo tuviese la posibilidad de ver, analizar esos pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Que estoy ahora, están atravesando por mí, me están generando cosas. Hacer consciente entonces nuestros pensamientos, evaluarlos, criticarlos, ¿sí? Juzgarlos, reflexionar acerca de ellos. Y nos vamos a encontrar con que, bueno, un poco esto, retomando lo que hablamos de las creencias irracionales, a veces puede ser que tengamos, no siempre, esto depende de cada uno, la tendencia a maximizar o minimizar las cosas, ¿sí? Hay personas que de una situación la hacen un gran problema y otras que también tienen como el lado opuesto, que por más que la situación sea importante para el otro, minimizan las cosas. Entonces, cualquiera de las dos no es bueno. Entonces, encontrar ese equilibrio entre ambas, ¿no? Bueno, y lo otro sería, de este pensamiento, lo puedo cambiar y hacer más acorde a cada situación sin exagerar o desacreditar, bueno, buscando que sea lo más racional o equilibrado posible con lo que sucede, lo que está aconteciendo. No es sencillo, pero siempre ese metapensamiento simplificaría esto, ¿no? Poder tener la posibilidad de criticarme a mí mismo, de analizarme y ver, ante esa situación, pienso ¿esto es lo más adecuado o debería modificarlo y no debería ser tan, no debería hacer tan grande algo que realmente no lo amerita o sí, realmente que lo podría hacer, ¿no? Bueno, pasamos entonces al tercer punto, y ya sería entonces, haciendo esta secuencia que les mencionaba, ¿no? esta cadena, sería explicar la conducta deseada. Bueno, explicar la conducta deseada es, la propuesta es una propuesta constructiva en la zona de un acuerdo previsible, ¿sí? Obviamente que eso se deberá analizar también como uno va sondear de alguna forma la respuesta que va teniendo el otro, ¿sí? A lo que yo le estoy contando, el otro, la otra, lo que estoy contando. Si eso no sucede, entonces, bueno, ir tratando de que eso, de ir llegando a ese punto de consonancia entre los dos, ¿sí? Bueno, es decir, una propuesta realmente positiva y que tiene en cuenta las dos partes, de manera que el otro probablemente pueda aceptarla, ¿sí? Esta propuesta debe ser realista, justa y ventajosa para los dos. Bueno, entonces es todo un trabajo lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es todo un trabajo de racionalización, también de tomarme un tiempo para hacer las cosas y tomarme un tiempo para decir las cosas, ¿sí? Es la reflexión, el tiempo que me tengo que tomar para poder decir algo y no solamente decirlo solamente como una cuestión emocional o visceral, ¿sí? Rápida, porque lo estoy sintiendo y lo tengo que decir, ¿sí? Entonces se debe solicitar con claridad una sola cosa a la vez, ¿sí? Entonces se puede como hacer un punteo con cosas que me parecen como rescatables que se deberían aparecer en la otra conducta del otro, a explicar cuáles son las conductas en las que se debería reflexionar, ¿sí? Obviamente que siempre dando el espacio a que el otro, también está, que de alguna forma es una crítica, el otro tenga ese espacio para poder decir lo que le está pasando también, ¿no? Bueno, dos ejercicios de este tipo, analizando en este punto, ¿no? Aceptar que nadie, si no tiene el deseo, la razón es lo suficiente valedera para él cambie su conducta, ¿sí? También debemos aceptar eso, debemos tener como una opción el pensar que el otro puede ser que no, que si no hay un deseo, si no hay una razón, o lo que nosotros le estamos proponiendo, le estamos diciendo, es lo suficientemente valedero para la otra persona, puede ser que no lo cambie, que no haya que ni siquiera le afecte lo que le estamos diciendo, o ni siquiera lo quiera cambiar, ¿no?
Bueno, y por otro lado, buscar modos de decir a las personas sobre lo que debería reflexionar, cómo su acción afecta a los otros y la relación de él o ella con todo el grupo, ¿sí? Bueno, esto también hay que ser, eso sería como una comunicación que se llama estratégica, ¿sí? No es solamente decir las cosas, sino encontrar el modo más adecuado y pertinente, de acuerdo a también incluso la personalidad. Hay personas que aceptan más fácil una crítica o aceptan el punto de vista de los otros y otras que no. Entonces deberé ver la forma y deberé también, bueno, ver cómo el otro lo va a tomar, pensar en esa posibilidad. Bueno, y el último acá, este punto, sería buscar por lo menos 3 razones válidas que beneficie a todas las partes antes de expresarla y elegir las más convenientes y efectivas, ¿sí? Bueno, entonces ya nos quedaría el último punto, que sería la consecuencia. Bueno, lo mismo, entonces, es como que veníamos analizando, ¿sí? Eh, todos estos puntos, y ahora nos queda esto, la consecuencia. La consecuencia que sería esto, contarnos qué beneficio, más que una consecuencia sería que un beneficio, ¿sí? En una traducción más adecuada sería nosotros un beneficio. ¿Qué beneficio tiene de haber pasado por todo eso que te dije, de haberte explicado, de haberte eh, evidenciado la conducta que la otra persona tiene? Y también puede ser esto, ¿no? Las consecuencias, como les mencionaba anteriormente, pueden ser positivas, ¿sí? Consecuencias o negativas. Bueno, entonces, pero ante ambas, ¿sí? Las consecuencias pueden ser que estas consecuencias emocionales y laborales también que hay en el grupo, porque estamos pensando que no solamente hay una comunicación entre dos personas, ¿sí? Sino también hay una conversación un poco más amplia, ¿sí? Que tiene que ver con un grupo en el cual nosotros trabajamos cotidianamente. Como en un contrato, entonces, hay que mencionar, sin exagerar, cuáles serían las consecuencias, positivas o negativas, ¿sí? Aunque es mejor solo plantear las positivas. Bueno, obviamente que esto sería como lo más adecuado, porque lo otro puede ser, si no podemos expresarlo de manera adecuada, puede ser que se termine pensando que es una amenaza, ¿sí? Entonces, puede ser que algunas personas lo entiendan, lo comprendan, que no es así, pero otras pueden tomarlo con ese sentido. Por otro lado, también, ¿sí? A veces hay investigaciones acerca de las sanciones disciplinarias, ¿sí? Bueno, que una sanción a veces eh, disciplinaria no necesariamente hace que la otra persona tenga un cambio positivo, ¿sí? Deberé ver la situación. En algunas teorías psicológicas sería como un refuerzo negativo, sería una sanción, o un refuerzo positivo. Pero en términos conductistas estoy diciendo esto, pero en las sanciones a veces por eso debemos tener cuidado con una sanción o el hecho ya de mencionarlas en este discurso, porque puede ser que sea tomado de esa forma como una amenaza y no genere el efecto que nosotros, el efecto esperado, ¿no? Ejercicios entonces ya para cerrar este método, ¿sí? Preguntarse, ¿no? Nos debemos preguntar qué consecuencias gratificantes puedo asignar a mi interlocutor, interlocutora, para que acepte y comprenda mi punto de vista y donde ambos nos vamos a beneficiar, ¿sí? Analizar el guión que se va a utilizar para que no parezca ningún un intento de manipulación o chantaje, ¿sí? O incluso de amenaza, esto que les mencionaba recién. Entonces, como en todas las cosas, ¿sí? Como muchas de nuestra tarea como comunicadores, una de las cosas interesantes que debemos por lo menos poner en práctica habitualmente es que no decir solamente aquello rápido que nos pasa, que queremos decir, sino tomarnos el tiempo, analizarlo, y después cuando tenemos como un guión, como dice acá, ¿sí? Como los actores que tienen ese guión, ¿sí? Ya trabajado y pensado de alguna forma, poder llegar al otro, ¿sí? Eh, o puede pasar como si fuera, o como otros artistas, no improvisar, ¿sí? La improvisación puede ser una improvisación positiva, pero si no está pensado toda esta faceta así como pautado, ¿sí? Ustedes se deben imaginar que es algo rápido lo que estamos analizando, igual, ¿no? Es una secuencia muy rápida cuando estamos frente al otro, pero podemos darnos una posibilidad de que antes de que eso suceda, pensar estas cosas, reflexionarlas, antes de ponerla en práctica o ponerlas en evidencia en el otro. Bueno, para cerrar entonces, ¿sí? La convivencia, como dice acá, es mucho más saludable cuando reconocemos los puntos de vista diferentes del otro, ¿sí? Eso es central cada vez que estamos con grupos humanos, vinculándonos, ¿sí? Poder aceptar que hay
puntos de vista que hasta pueden ser tan diferentes a nosotros, que nos resultan hasta incluso extraños, pero que son parte de los seres humanos. No tenemos por qué pensar ni tener los mismos valores. Sin embargo, debemos encontrar ese punto para poder para poder hacer cosas juntos, ¿no? A modo de cierre, entonces, ¿sí? Les recuerdo que bueno, que todos ya cerrando ya este método, y para recordarles que tenemos entonces, al final del módulo se van a encontrar con que, bueno, todos estos videos que vamos trabajando, más los textos que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Que son recomendables que lo vayan leyendo con tiempo, lo vayan analizando, ¿sí? Y preguntándose cosas. Después el cuestionario, que pertenece al video de la pantalla de Joari, ¿sí? No obligatorio, pero que también les aporta con respecto al otro método que ustedes que ya está en el otro video, ¿sí? Y por último, esto sí, que hay una evaluación, ¿sí? En la plataforma para el módulo 2 de múltiple opción, ¿sí? Todas estas cosas que estuvimos viendo acá, en todos los videos que vamos a ver del módulo 2, vamos a tomar una suerte de pequeño examen, ¿sí? Y es necesario que presten atención a estas cosas que vamos contando, o que les voy contando, y que para aprobarlo debe ser la nota más superior a un número 6. ¿Sí? Van a ser 10 preguntas de múltiple opción, y para que esté aprobado, por lo menos deberían haber respondido bien 6. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, ¿sí? Por estar del otro lado. Seguramente en la clase sincrónica que tengamos podamos llegar a debatir estos temas, me podrán contar acerca de lo que ustedes piensan, de sus experiencias también, más allá de los prácticos con los cuales tienen que ir trabajando y viendo estas cosas, podamos compartir que sea un espacio también para compartir cada una de sus experiencias y de cómo le fue, qué les hizo, qué les generó ir analizando cada una de estas herramientas, ¿sí? Que también es importante para nuestro crecimiento también como profesionales. Así que bueno, muchísimas gracias, les envío un abrazo muy grande. Seguimos entonces, nos queda el último tema del módulo 2 y después ya, bueno, casi sería cerrando el módulo 3 de comunicación asertiva. Así que bueno, un abrazo grande y hasta pronto.